Gabón, muy buenas noches, señoras y señores. Tiempo de entrevista ahora en Tele7. Convulsa la situación económica que estamos viviendo, ahora también convulsa la situación política en Euskadi. Empezaremos una ronda de entrevistas a los portavoces o coordinadores de partidos políticos, como es el caso que hoy nos ocupa, para conocer su opinión sobre algunas de las cuestiones que están ocurriendo. Hoy es el turno de Josu Murguía, el coordinador de Aralar en Vizcaya, también miembro de Aralar Nacional. Gabón, buenas noches, bienvenido. Gabón, eskerrik antes que nada, pues le tengo que preguntar un poco por esta ruptura del pacto de gobierno que hemos conocimos el lunes, creo que fue, con la mano de Basagoiti, ¿no? De la voz de Basagoiti, mejor dicho. Sí, bueno, todavía sin certificar qué va a pasar con el gobierno, si va a aguantar o no va a aguantar, pero evidentemente lo que era el pacto de los dos que mantenían el Parlamento, uno de ellos ha dicho que rompe, por lo tanto habrá que ver qué cábalas o qué procesos hay. Seguramente las elecciones anticipadas es la previsión más lógica. De ahí cada uno tiene sus interpretaciones de intereses que pueda haber. Bueno, el Partido Popular ha decidido dar este primer paso, a mi parecer, porque considera que el Partido Socialista lo iba a hacer también, entonces ha querido adelantarse, y también porque le conviene. Al fin y al cabo, el Partido Popular la visión de trabajo es desde Madrid, no es desde Euskadi, y en Madrid tienen un problema de cara a la imagen europea que quieren dar con los presupuestos del año que viene. Necesitan aliados, y evidentemente con el PSOE en Euskadi no lo van a conseguir, y no hay muchos agentes en el Estado español que puedan apoyar en un momento dado, o a través de una abstención o a favor, si no es una coalición canaria, un CIU o un PNV en un momento dado. Yo creo que más o menos en todos los pasillos se conocía un poco que el Partido Popular Vasco estaba a la espera un poco de qué ocurriría en las elecciones nacionales, en las elecciones andaluzas. Para tomar, eso es, un poco postura. La postura yo creo que no ha sorprendido a nadie, quizás sí al Partido Socialista, al Endacari Patxi López. Quizás se le ha podido adelantar la perspectiva que tenían ellos de dar el punto de shock, de alguna manera, ¿no? Quizás sí, por eso quizás al día siguiente sale rápidamente diciendo que él se va a mantener. Veremos dentro de 2 meses si dice lo mismo. Yo creo que habrá variaciones, pero es evidente que sí, que hay un juego. Lo peor de todo, ¿cuál es? Que al final nos utilizan a cada territorio, en este caso a Euskadi, como un peón de la partida de ajedrez que se juega en Madrid. Y al final todo es sacrificable, y da igual que se adelanten, no se adelanten, mañana sí, pasado. El problema es que desde dónde se hace política. Está cada vez más claro que la política se hace desde Madrid, y es lo que desde el punto de vista Abertzale por lo menos reivindicamos, que sea al revés, que las políticas las hagamos desde aquí y no desde allí. Y desde el punto de vista de Aralar, ¿sería necesario un adelanto electoral a este otoño? Hombre, nosotros siempre hemos dicho que a pesar de estar en el Parlamento, hemos considerado siempre que ese Parlamento tenía un déficit democrático importante, que faltaba el espectro sociológico importante. Con los últimos cambios que se han dado en la sociedad, sobre todo con la decisión de ETA de abandonar la lucha armada, es fundamental recuperar la sociología del país y dar avances entre todos para solucionar y cerrar los capítulos que quedan en el ámbito de la pacificación, normalización y sobre todo en esos momentos de la crisis económica. Pero paso hay que hacerlo entre todos, y eso hay que estar todos en el Parlamento. Entonces, bueno, buen momento, y siempre hemos reivindicado cuanto antes mejor. Y eso a pesar de que a Aralar le podría suponer una merma en representantes en el Parlamento. Bueno, una merma es evidente. Nosotros cuando tuvimos 4 sacamos los votos que la gente quiso votarnos, pero nadie es ciego que a la hora de repartir los porcentajes todo se varía cuando participa más gente o menos gente. Y hay casi 200.000 personas que no participaron, y entonces variarían los porcentajes. Nosotros nunca hemos sido un partido, somos un partido nuevo desde 10 años, con mucha experiencia a día de hoy, que creemos con una gran aportación ideológica, pero nunca hemos estado en la búsqueda de más puestos, menos puestos. Hemos querido reafirmar ideológicamente y transformar este país. Creemos que la principal aportación que ha hecho nuestro partido ha sido en la pacificación. Creo que nuestra aportación ha sido fundamental en los últimos movimientos que se han dado. Y hoy tenemos una apuesta de unión de fuerzas de izquierdas y de carácter soberanista, porque siempre hemos creído en ello. Se dan circunstancias desde el ámbito de la lucha armada, de la pacificación, la apuesta por vías políticas para hacerlo, y vamos a intentarlo, con las diferencias, los sufrimientos, los esfuerzos, las sinergias, pero creemos que es momento de unir y no de separar, sobre todo porque la crisis económica lo que pide es una respuesta contundente, ahora ya sí, con el PP como está en marcha, contundente desde la izquierda. Antes de abordar un poco esas cuestiones económicas que nos tienen tan preocupados, ¿Aralar está en crisis? Por supuesto, evidentemente, negar que Aralar está en crisis desde el punto de vista organizativo, no ideológicamente. Ideológicamente Aralar está muy fuerte, igual de fuerte que siempre, pero negar que Aralar tiene un problema interno, de todos los medios de comunicación están ahí, y es evidente. La cuestión es que intentamos gestionarla de la mejor manera posible. Nosotros somos un partido que, como pocos, toma las decisiones de manera asamblearia, o sea, cada persona tiene un voto,
y todas las personas tienen libertad, que sean militantes y estén en el censo de militancia, de participar y tomar decisiones. Los partidos centenarios han eliminado ese sistema asambleario. Yo por eso comento que a día de hoy nosotros tomamos decisiones desde el punto de vista asambleario y democrático. Entonces, esto es como todo, cuando hay gente que está a gusto o que está de acuerdo con la línea oficial y otra gente que no está, hay dos posibilidades: participar desde la minoría para cambiarla y que se convierta en mayoría, o decir, bueno, pues no, mira, no es mi línea, no veo por aquí, y demás. Estamos en una situación que no es innegable, yo no voy a negar a día de hoy en la situación en la que estamos, creo que las cosas que están sucediendo son claras, pero por desgracia las relaciones humanas también se truncan, y lo que ha pasado es que, claro, una serie de personas que trabajan y son ámbito representativo del partido van en dirección contraria a las decisiones del partido. Sí, sí, en concreto tres parlamentarios, claro, y una de ellas era la portavoz de Aralar. Es complejo, ¿qué haces ahí? Yo me pregunto a la calle cuando me preguntan, digo, en una empresa, si tu jefe te diga que haces una cosa y haces otra, ¿qué sucede? ¿Cómo llevas una organización adelante ideológicamente si cada uno hace lo que quiere? Entonces, respetando la coherencia que pueda tener cada persona, nosotros creemos desde la organización, desde el partido, desde su ejecutiva, desde su asamblea, que la línea de trabajo es la que hemos apostado, la de unión de fuerzas. Yo puedo respetar cualquier otra línea que no sea esa, pero organizativamente hay que respetar la organización, porque es que si no, ¿cómo trabajas una dirección política o una dirección social? Hablo de una ONG, un sindicato, una empresa o un partido. Nosotros creemos que no hemos forzado la exclusión de nadie, sino que nos han obligado a poner encima de la mesa nuestros estatutos. Y eso conlleva lo que conlleva, el que no sigue la línea del partido a la hora de votar. Es que, claro, porque la gente te preguntará que si era la mejor solución expulsar a los tres parlamentarios de Aralar. No, nunca es una buena solución expulsar a nadie. Evidentemente la buena línea es la del diálogo y llegar a acuerdos. Pero cuando la línea es, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo en la dirección del partido, que representa lo que ha dicho la Asamblea, democráticamente tomada la decisión, y cada uno va por su lado, ¿qué haces? Imagínate aquí en Tele7, si de repente la editorial dice que hagas una cosa y sales en televisión y dices otra diferente. Y evidentemente hay algo que hacer. Entonces alguien dice, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Pues si no estamos dispuestos a seguir la línea que dice el partido, la mayoría de sus militantes, pues entonces no puedes representar al partido. En cualquier por caso, desgracia, es lo que al final sucede. Estos tres parlamentarios ya han anunciado que abandonarán su escaño, cosa que hoy en día es de agradecer. Porque, en fin, yo que por lo menos, la legislación les permite, aunque estén expulsados del partido, seguir ocupando su escaño en el Parlamento. Bueno, sí, pero yo creo que es un modelo que siguen muy bien a lo que hizo Patxi Zabaleta en el 98. Patxi Zabaleta fue el primer político que, cuando estando en EH, decidió montar Aralar con otra serie de gentes. Él era parlamentario en Nafarroa por parte de EH y él abandonó el puesto, se fue sin quedarse con el puesto. Cuando otros de esa coalición se quedan con puestos. Sí, sí, efectivamente, es que escuchar estos abandonos hoy en día te sorprenden también. Sí, nosotros lo que no compartimos, es un ejemplo. Lo que no compartimos de la declaración que han hecho Enchane Miquel y Osel es que si tú decides que, bueno, esa expulsión, asumes que entregas las actas al partido, el día de entregar es hoy. Ya, y no el 30 de junio. Claro, porque el 30 de junio termina la sesión parlamentaria. Sí. Y elecciones, si se adelantan las elecciones, el último día del Parlamento va a ser el 30 de junio. Es un poco decir, sí, me voy, pero hago toda la legislatura. Claro, ¿qué sucede con la directriz del partido de no participar en la ponencia porque no creemos en que funciona, o de otro tipo de votaciones hasta el 30 de junio? Si tomas la decisión de que la expulsión y el tema, es verdad, mira, he sido coherente conmigo misma, pero la directiva del partido ha puesto esto y esto es así, tiene que ser el día siguiente. Ya, una de cal y otra de arena. No tiene sentido estirar, porque al final sí, pero me mantengo en mi posición, sabiendo que va a terminar la legislatura dentro de 2 días. No, es un poco... ¿Habéis exigido que abandonen el escaño ya, en lugar de agotar la legislatura? Nosotros lo que hemos dicho que pongan a disposición ya del partido, eso dijimos antes, no hemos vuelto a decir ahora. Sí. Pues evidentemente no va a quedar otra que seguir exigiendo. Al final, el problema de todo esto es que podemos haber hecho las cosas de una manera ordenada, y por desgracia, a mí me da mucha pena porque yo tengo una relación humana, he tenido una relación humana muy potente porque he trabajado con esas personas en el Parlamento, y se está estirando tanta cosa que el que está quedando mal al final es la organización como tal, que parece la mala, ¿no? La que, joder, qué malos que le expulsan, pero es que a cualquier organización social, político y sindical, repito, no le queda otra que cuando dice, pensamos esto, pero sus representantes dicen, me da igual, yo digo lo otro,
no le queda otra salida que decir, bueno, pues es que no puedes representarnos. Sí, entonces es que es de lógica parlamentaria. Yo ya no me meto en quién tiene razón en los contenidos, sino en la organización. Y nuestra asamblea de militantes es la que decide la línea política de este partido. Sí, ha quedado claro. Y todo ello por la famosa ponencia para la paz y la convivencia. Sí, yo creo que ha sido el detonante. El detonante que al final, bueno, pues empezó con la palabra sin exclusiones y la palabra sin exclusiones ha desaparecido. A ver, ¿la ponencia para la paz y la convivencia es excluyente? El reglamento del Parlamento Vasco no da la posibilidad de participar a todo el mundo. En concreto a la izquierda abertzale. En concreto a la izquierda abertzale, que al final tenemos un conflicto y queremos que solucionar el conflicto. Los que han estado presionando a la sociedad y otros que han estado sufriendo, y otros que han presionado de otra manera y otros que han estado sufriendo de otra manera. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Llegamos a acuerdo entre 4 nosotros y les decimos a los del otro extremo cómo tienen que hacer las cosas? ¿O nos sentamos todos y decimos, bueno, ¿cómo llegamos a un acuerdo? En ningún conflicto, ni en Irlanda, ni en El Salvador, ni en Nicaragua, en esos procesos todas las partes intentaban estar en la mesa. Otra cuestión es que te quieras autoexcluir porque no quieras participar, pero hay que dar la oportunidad de que todo el mundo esté. Si haces una ponencia en la que dices, no, solo vamos a estar el PNV, el PSOE y el PP, y el resto os invitamos de vez en cuando, eso no es una apertura. Y aquí el Parlamento no da esa posibilidad. Sí están los del Parlamento, los que están ahora en el Parlamento, pero el resto van invitados, no van a participar. Entonces, es muy difícil. Nosotros proponíamos otra idea. Hagamos un foro interinstitucional. Hagamos un foro en el que todas las instituciones estén, desde el Parlamento Vasco, las diputaciones y demás. Ahí estarían todos. De esa forma entraría todos. La agenda política la podía llevar el comisionado por la convivencia, Jesús Loza, el Parlamento podría proponerlo y luego incluso votarlo al final, pero el debate sería entre todos y todas. Y eso estaba encima de la mesa. ¿Esa ponencia tiene futuro? Esa ponencia se termina el Parlamento mañana, dentro de 3 meses. Uy, eso suena a adelanto electoral. Pero eso lo hemos oído ya y eso todos estamos, y creo que la gente de la sociedad es lo suficiente lista como para ver lo que viene. Y esto lo veíamos, porque esto se comentaba en los ámbitos políticos, ya se comentaba hace tiempo. ¿Qué recorrido tiene una ponencia? Yo he estado en ponencias, en juntas generales y en Parlamento, y duran más de un año. No. Las ponencias duran más de un año. Esto va más lento que... Y este tema tan conflictivo, más todavía. Nos sentimos el ciudadano de a pie un poco engañados, ¿no? Con todas estas propuestas, iniciativas, ideas, comisiones, reuniones... Sí, porque al final hay mucho juego mediático y se vende como grandes logros algo que no está desarrollado. Se va a hacer y se va a lograr la paz. Para conseguir eso hay que hacer mucho trabajo de cámara y de por detrás y eso se venden, como digo yo, las cosas antes de desarrollarlas. Es como decir, vamos a hacer una tarta fantástica y nos ponemos a hacer y no tenemos ni un ingrediente encima de una mesa. Pero sí, ya has dicho que vas a hacer la tarta, pero no has hecho nada. Entonces al final yo creo que va a quedar, y yo creo que todos los que están en el Parlamento lo sabían. Entonces cosas por a veces nosotros no entendemos desde Aralares el porqué del tesón de seguir en esta línea sabiendo que no tenía tanto juego. Y volviendo un poquito a la organización o al funcionamiento del Parlamento Vasco, ¿la oposición vais a tener ahora más margen de maniobra para aprobar cuestiones? Es decir, incluso presentar una moción de censura. La verdad es que no, si te digo la verdad, a día de hoy lo que hay que ver es, queda 1 mes y medio para el término de sesión del Parlamento este. Pero eso será, tendrás información privilegiada, porque aquí lo que se ha dado a conocer es que no va a haber. El que no va a haber adelanto. Sí, hombre, el Partido Socialista evidentemente no va a haber adelanto, pero si recordamos, hacemos hemeroteca, Zapatero también decía que no iba a haber adelanto electoral, y luego hubo. Y yo lo único que digo... Claro, yo lo único que digo es que evidentemente López no va a decir al día siguiente que le dice Basagoiti que adelante, le va a decir sí, adelanto. Evidentemente no va a hacer eso. Lo que está claro es insostenible. ¿Cómo sacas unos presupuestos el año que viene sin el apoyo del PP, sin el apoyo del PNV, que son los que te van a dar la mayoría? Es imposible. Entonces, bueno, pues imagino que cada uno irá viendo, pero si hay que hacer pelotilla, voto por noviembre. Vale, pues hacemos aquí una quiniela y sin necesidad de moción de censura ni nada. Nada. Así. Otra cosa, que alguien quiera hacer una moción de censura para darse ese pábulo mediático. También. Pero eso es otra. Y no ponemos nombre, ¿no? A quien podría liderar eso. Yo ahí no voy a decir nada. Una cuestión económica. Opinión de Aralar sobre lo que ocurre en Bankia y sobre todo la inyección de dinero público, que se habla de 10.000 millones de euros para la banca. Dos cuestiones, y yo creo que la sociedad debería de leer más, bucear más en Internet, para lo bueno y para lo malo. Bankia, el señor Rato, antes de todas estas medidas, fue el primero que dijo que había que quitar 10 millones de euros, 10.000 millones de euros a sanidad y educación. El primero que lo dijo.
Luego el PP le ha hecho caso. Es que ya lo sabía, ¿eh? Le ha hecho caso. Pero es que lo que no sabe nadie es que Bankia lleva años, a través de una serie de consultorías, destruyendo, sobre todo en Valencia, en Madrid, en Castilla-La Mancha, hospitales públicos, a través de sus consultorías diciendo que son económicamente no rentables, y luego es Bankia la que a través de otra asesoría construye hospitales privados. Y eso es la realidad de lo que está sucediendo a través de Bankia. Y lo que no sabe nadie, que por ejemplo, relaciones humanas conocidas, que el marido de la señora Cospedal está como máximo accionario o uno de los gerentes de esas consultoras. Sí. Y de esas hay muchas cuestiones. Solo hay que meterse en Google, poner Bankia, sanidad pública, consultora. Pon esos tres conceptos y ya verás cómo encuentras información. Y eso es lo que está sucediendo y es lo que la sociedad no sabe. Las conexiones entre el PP y los bancos, sobre todo en Bankia, es absolutamente denigrante. Y nos están tomando el pelo. Nos están tomando absolutamente el pelo, porque lo que están haciendo es desmantelar la sanidad pública para meter en la privada. Porque si no es rentable un hospital público, ¿cómo puede ser rentable un hospital privado? O sea, y eso es lo que está pasando y es lo que la gente no se le está diciendo. Y digo, entrar en internet y buscad, porque ahí está la información. El que quiere encuentra. Y la verdadera engaño está en todo esto. Que Bankia le van a dar ahora una cantidad de millones a un señor que va a dirigir Bankia en estos momentos, que es el Goriselaya, creo que es. Bueno, si el apellido no sé cuál es. El del BBVA. Que se llevó más de 3 millones de euros como indemnización por salir del BBVA. O sea, y esos conceptos se aceptan y sin embargo hay que quitar dinero de educación y sanidad y dar dinero a esa gente. Es inasumible. Ya, la gente no se puede prejubilar y luego estos banqueros se prejubilan, pero además con unos... Y apoyándose en el dinero público, porque el dinero público ese no es para ayudar a dar avales y créditos, sino para que cada banco pague sus deudas, que las tienen cogidas con otros bancos. Ya. O sea, al final es para que los bancos paguen sus deudas que tienen. ¿Pero la deuda privada. ¿Qué hacemos? ¿Como Argentina y Bolivia nacionalizamos los bancos? ¿Qué hacemos? A ver, primero que el concepto de nacionalización de Argentina y Bolivia y demás está bastante demagógicamente tratado, porque no es una nacionalización como que lo coge el Estado sin más, sino hay participación privada también. Evidentemente lo que hay que hacer es, primero, no desmantelar el tema público. No desmantelar el tema público. Eso es lo primero que hay que hacer. A pesar de que no sea rentable. Pero es que la cuestión es... No hablo de sanidad y educación. No, la cuestión es quién dice que no es rentable. Si una consultora X me dice que no es rentable y luego esa consultora es la que promueve lo mismo pero en privado... Sí, bueno, ahí cabe la duda. Claro, no, es que a mí cada vez menos. A mí cada vez menos. O sea, lo que estamos haciendo aquí es un ciclo muy claro. Cada vez se está quitando recursos públicos. La gente cada vez tiene menos dinero. Y dicen, para reactivar la economía hace falta que la gente, que se produzca, que las fábricas produzcan. ¿Cómo vas a producir si la gente no tiene dinero para comprar? Si la gente no tiene dinero para educación y para sanidad, va a tener que pagarse la educación y la sanidad. Es que no hace falta ser banquero ni ser político, porque lo ve el ciudadano. Lógica y ética. Que esta crisis la están, pues no sé, por lo menos promocionando los bancos que no dan créditos. Pero al final es para que estén los mismos en el mismo barco. O sea, que al final, si tiene que haber solo 3 bancos, que haya 3 bancos, pero todo el resto que los limpien. O sea, pero que los limpien no es ayudándoles a económica que salgan del agujero y paguen sus deudas, sino que los cierren. Porque al final la gente no se va a quedar sin el dinero, sino que ese dinero vaya a los bancos que están, a los que quedan, en vez de tener 18 bancos. ¿Qué sucede? Porque aquí hay una cosa que nadie habla, por ejemplo, un ejemplo de Europa, dice, es que, joder, ¿cómo vas a nacionalizar? ¿Alguien ha hablado de Islandia? Sí, últimamente ya se está hablando un poquito pero más. Ha estado oculto durante 2 años. Y es que Islandia es el claro ejemplo. Se puede meter a la cárcel a un banquero, se puede meter a la cárcel a un ministro. La cuestión es que hace falta voluntad. Y lo que hace falta es tener valentía. Es decir, cuando dice Islandia, no, nosotros no vamos a pagar a los bancos holandeses y ingleses que nos piden el dinero. No dicen eso. Están dispuestos a pagar su deuda privada. Lo que no están dispuestos es a que los bancos holandeses y ingleses se queden con el patrimonio público. Con la deuda soberana, con el patrimonio público. Claro, ¿qué están haciendo aquí? Al banco le doy 10.000 millones, desmantelo toda la sanidad y la educación pública y a la vez te doy la sanidad privada para que la gestiones. Y al final estamos, que dentro de unos años nos vamos a encontrar, es decir, ¿qué ha pasado aquí? Yo si llego a tener sanidad pública y sanidad privada, o educación pública y educación pública y sanidad pública, yo no tendría que gastar dinero en eso, podría gastar en comprar otras cosas, producir, que se haga compra-venta, mover el dinero. Pero claro, si yo, para hacerme ahora una resonancia, antes me daban un mes y ahora me dan 6, pues voy a ir a la privada. Ese dinero que me gasto en la resonancia no va a poder gastármelo en comprar una tele.
es un ciclo vicioso que está llevando a que la gente no pueda consumir. De una manera que habría que hacerlo más razonable. Pero invertir en la educación pública y en la sanidad pública y en lo público es rentable. Porque al final aseguras también puestos de trabajo, que aseguras ingresos económicos, aseguras pagos fiscales, aseguras renta y consumo. Yo personalmente creo que vamos al abismo y bueno... ¿Esto podría pasar con Kutxabank o queda al margen? No, Kutxabank desde el que ha dado el paso a convertirse en banco entra en el mismo caja, en el mismo juego. O sea, está a la espera de dinero público. Kutxabank en estos momentos está esperando a ver qué pasa, para saber qué movimientos dar, porque evidentemente cuando entras en el juego de la banca, porque el problema de Kutxabank ha sido que ha dado el salto de ser una caja de ahorros a ser una banca. ¿Sigue teniendo consejeros públicos de las instituciones? Sí, pero también eso va a ir desmantelándose y el poder va a quedar como va a quedar eso de momento. Pues al final las decisiones, si vas a hacer una bancarización, se van a ir tomando poco a poco, al final es una transición. Sí. Pero evidentemente si estás en ese juego pues vas a terminar cayendo. Vas a terminar cayendo porque te van a tener que... Creo que Kutxabank por suerte tiene otro tipo de paraguas, pero sí puede traer ese juego sin la bancarización. Y el problema de los bancos es general, no es uno solo. De todas formas, como solemos decir aquí, el tema de la política, que es algo cíclico, y ponemos como ejemplo, pues aquí de Zapatero, o sea, del Partido Socialista se ha pasado al PP. En Francia ha sido al revés. Digamos que es un margen de tiempo. No, al final es al que le toca gestionar la crisis, pierde, porque al final es que es ingestionable. Porque tanto el Partido Socialista como el Partido Conservador hacen las mismas políticas. Utilizan diferentes palabras, pero las políticas son las mismas. Evidentemente el PP, con la mayoría absoluta, se está lanzando en barrena. De viernes a viernes, pero ¿no? ¿Qué dice? Eso es, va en barrena, pero el PSOE anteriormente tampoco es que hubiese hecho unas políticas de inversión en lo público, sino también había ido desmantelando tema funcionario público, otras cuestiones, más sutilmente, pero había ido también recortando derechos. Y que desde el principio se iba diciendo, ese es el error, la clave está en la fiscalidad. La clave está en la fiscalidad, entre otras cosas. Porque si decimos, no, es que hacer carreteras, los ejemplos del Estado que vemos de aeropuertos, grandes edificios, grandes centros culturales, y vemos cómo ha ido ese dinero, ¿para qué? Era simplemente especulación pura y dura, no era gestión económica. Al final decimos, invertir en lo social, invertir en hacer una residencia pública, invertir en hacer un colegio público, invertir es meter el ladrillo, meter gente que tiene que construirlo, gestores para después de gestionar eso, trabajadores fijos a posteriori, y encima ahorrar un gasto a la gente que puede consumir en otro sitio. Es inversión también. O sea, lo que antes valía, ¿por qué no vale ahora? Lo que antes valió, fue válido para sacar una crisis de los años 60, 70, 80, ¿por qué ahora resulta que es malo? No tiene sentido, y es que al final tendremos que volver ahí. Ya para terminar, ¿Aralar tiene margen de maniobra, digamos, en el sistema político vasco, en el vizcaíno? Aralar en estos momentos lo que tiene es una apuesta estratégica clara, de unir fuerzas de izquierda, de carácter soberanista. Nosotros ahí con Amaiur ha sido el primer movimiento. La apuesta es intentarlo de cara al Parlamento Vasco, pero porque creemos que a día de hoy la crisis económica requiere una respuesta de unión de fuerzas. Toda la historia de este país y de muchos otros países ha sido que las izquierdas nunca han sido capaces de juntarse, siempre eran romperse. Creemos que ha llegado el momento, con el tema de ETA, direccionado hacia una apuesta por las vías políticas exclusivamente, es el momento de hacer políticas de izquierdas, y la gente necesita que en este país haya alguien que diga que hasta aquí hemos llegado. Porque la propuesta última del Parlamento, en el que han votado el PNV, PP, PSOE, de ir al Constitucional, a decir, no, el PP no, el PSOE y el PNV, para decir que los recortes no son malos, que ir al Constitucional no valen para nada, porque si el Constitucional dice que hay que hacerlos, ¿los ejecutamos o no? Lo que hay que decir es que se acabó. Hay que hacer el pase foral y hay que plantarse y decir, nosotros, por aquí, no pasamos. Y alguien tiene que decirlo alto y claro, y tiene que decir, desde la izquierda, no pasamos por estos recortes. Haced lo que queréis hacer. Meter los tanques, recortar lo que queréis, pero por estos recortes, no quiero decir, no pasamos por estos. No es una cuestión ya de concepto de independencia, poner las barreras y demás, no. Hay una ciudadanía que está sufriendo unos recortes. Que estamos yendo a la generación que viene de nuestros hijos e hijas, va a ser la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Desde nuestros haitites, que todos hemos ido mejorando, y la primera generación que va a vivir peor son nuestros hijos e hijas. Por responsabilidad hacia las siguientes generaciones que vienen, hay que decir basta. Hay que decir basta con energía, con fuerza. Por eso nosotros creemos que es momento de juntarse y parar esto. Y creemos que contra más capacidad de gestión autónoma, soberana, contra más soberanía,
más capacidad para decir hasta aquí hemos llegado. Pues hasta aquí hemos llegado con esta entrevista, no tenemos tiempo para más, Josu, gracias por haber estado con nosotros. Eskerrik asko zuei. Aupa Atleti, Berdin. Nos vemos mañana aquí en Temas de Actualidad, les esperamos, Gabón, buenas noches, Aupa Atleti.